Tenemos un fichero en el que nos presenta una serie de datos de ventas por comunidades del año 2015, 16, 17. Vamos a ver cómo podemos crear gráficos, diferentes tipos de gráficos en Excel o cómo podemos manipularlos una vez que están creados. Lo primero que tenemos que hacer para crear un gráfico es seleccionar los datos que van al gráfico. Podemos seleccionar datos que estén contiguos, como por ejemplo podría ser las comunidades y las ventas, ¿vale? Nos vamos al menú Insertar y en la zona central del menú Insertar tenemos la ficha del grupo de gráficos y dentro del grupo de gráficos tenemos gráficos recomendados, que son los que Excel nos recomienda para este tipo de datos, que son los que en este momento le estamos seleccionando, pero si no nos interesa ninguno de esos, así todo, podemos venirnos aquí a todos los gráficos, a la pestaña que pone todos los gráficos, o aquí, en lugar de entrar por gráficos recomendados, podemos entrar por cualquiera de estos gráficos que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a entrar por todos los gráficos, por gráficos recomendados y dentro de gráficos recomendados por todos los gráficos. Y podemos ver que tenemos muchos tipos de gráficos. Tenemos los más normales, los más habituales, que son estos de columnas, diferentes tipos de columnas. Tenemos también de líneas, tenemos circular. ¿Qué es lo que pasa? Ahora vamos a ver la particularidad de algunos de ellos, como por ejemplo en el caso del circular, que no nos muestra nada, ¿vale? Barras, que es el mismo que el de columnas, pero en horizontal, áreas. Bueno, vamos a ver los principales gráficos. En este caso vamos a empezar por un gráfico de columnas y aceptamos, simplemente. Bueno, ya tenemos creado nuestro gráfico. O sea, realmente crear gráficos en Excel es muy, muy, muy sencillo. Aquí tenemos, si nos fijamos, vemos que tenemos 1, 2, 3, 4 series. ¿Y cuáles son esas 4 series que nos supuestamente muestran los datos? Pues fijaros, ¿vale? Que si yo pincho en uno de los colores, en una de las series, me dice con qué se corresponde esa serie. En este caso sería al año 2017, al año 2016, al año 2015 y me falta la serie, ¿vale? Que serían los títulos de las comunidades, los nombres de las comunidades. Bueno, podemos modificar todo esto, podemos agregar elementos al gráfico cambiando los ejes o podemos cambiar la selección de datos aquí en la opción que nos aparece cuando hemos creado un gráfico y lo tenemos seleccionado, diseño del gráfico, podemos cambiar aquí el tipo de los datos seleccionados. ¿Vale? Podemos decir, pues en realidad lo que quería era esto, que es la serie 1, 2 y 3, ¿vale? Bueno, y ahora sí, vemos que el azul se corresponde con el año 2015, el marrón con el 2016, el gris con el 2017. ¿Que queremos ponerle estos nombres a las series? Pues igual, entramos aquí en seleccionar datos y donde pone serie le podemos decir modificar. El nombre de la serie en este caso es 2015. Aceptamos. Nos vamos a la siguiente serie, modificar 2016 y la siguiente serie, modificar 2017. De esta manera se va a corresponder las series con los títulos que tengo aquí. ¿Podría haberlo escrito aquí 2015, 2016, 2017? Sí. Puedo venirme aquí y modificar el nombre de la serie. O podría aquí en seleccionar datos, aquí haberle puesto año 2017, ¿vale? Vamos a ponerlo así para que se vea. ¿Qué pasa si yo lo escribo así a mano? ¿Es correcto? Es correcto, pero si por alguna razón yo tengo que cambiarlo en mis datos, no se va a ver reflejado el cambio en mi gráfico. Vamos a cerrar esto.
Si yo aquí cambio y en lugar de 2017 pongo el año 2020, ¿vale? Veis que no se refleja en el gráfico, los datos del gráfico. Si cambio este, ¿vale? Fijaros que sí se refleja. Por lo tanto, es conveniente que todo aquello que vaya al gráfico se corresponda con las celdas y no que escribamos los datos a mano, porque si luego hay cualquier cambio tengo que acordarme de cambiarlo, ¿vale? Con lo cual 2015, 2016, 2017, ¿vale? Y nos venimos otra vez aquí al gráfico, a diseño de gráficos, seleccionar datos, y aquí en el 2017 le decimos que se corresponde con esta celda, el nombre, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las características que tienen los gráficos. ¿Qué más puedo hacer con los gráficos? En seleccionar datos, pues hemos modificado el nombre de las series, ¿vale? También puedo cambiar fila y columna. Ahora mismo yo tengo en este eje, ¿vale? Tengo los años. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si lo cambiamos. Vale, pues fijaros que ahora en este eje lo que tengo son las comunidades. ¿Vale? Tengo este primer grupo que sería del año 2015. Fijaros que si me pongo aquí me dice que es el año 2015. Todas las comunidades, el año 2016 todas las comunidades, el año 2017 todas las comunidades. ¿Qué gráfico es preferible poner? El que refleje mejor los datos que yo quiero presentar. Siempre hay que tener en cuenta que el gráfico tiene una función ligeramente estética, pero su función principal es la de aclarar los datos que yo quiero reflejar de una manera visual, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor así, de esta manera, con estos tres grandes grupos de datos, no se ve tan claro como lo veíamos de esta manera. Bueno, también va un poco en cuestión de gustos. Hay una parte que evidentemente nos va a decir lo más apropiado y otra parte que va en gustos. Una cosa que tenemos que tener clara siempre, siempre en los gráficos es que no puede ir el total y los datos parciales en el mismo gráfico, ¿vale? Imaginaros que yo a este gráfico le añado aquí en los datos, ¿vale? Le añado el total. Bueno, fijaros cómo se desvirtúa el gráfico. ¿Por qué? Porque al final esta columna amarilla que se corresponde con el total es la suma de estas tres, ¿vale? Por lo tanto, cuando esta suma es muy pequeñita, me desvirtúa con respecto a todo lo demás. De hecho, fijaros que aquí me llegan las ventas hasta 20 y tantos mil, porque tengo aquí 22.000 en Castilla-La Mancha, un total de 22.000 en Castilla-La Mancha, ¿vale? Pero sin embargo, tengo unas ventas de 750 en el 2015 en Castilla-León. A ver, que serían estas seguramente, ¿vale? Que queda absolutamente desproporcionado con respecto al total. Entonces, cuando vaya a hacer un gráfico en el que tengo total y parciales, o pongo en el gráfico los parciales o pongo en el gráfico el total, pero nunca las dos cosas juntas, ¿vale? También yo puedo seleccionar todos los datos para que vayan a mi gráfico y en función de mis necesidades mostrar una cosa u otra. Fijaros que aquí yo tengo ticado, o sea, tengo activado los años y el total. Puedo quitar el total, ¿vale? Con lo cual no se ve, o puedo poner el total y quitar los años, ¿vale? No tengo por qué estar cambiando los datos. Sí, puedo activar o desactivar según a mí me interese. O, por ejemplo, puedo dejar, en este caso estamos hablando de comunidades, las comunidades que yo quiera. Pues puedo dejar, por ejemplo, vamos a dejar Andalucía, Cantabria, Galicia, ¿vale?
Bueno, pues hemos dejado, ¿qué pasa? Que en este caso no se ven las comunidades, no las estoy viendo, sería conveniente agregar una leyenda del gráfico. De las comunidades. ¿Y dónde agrego la leyenda de las comunidades? Porque fijaros que aquí lo que tengo, lo que me representa, ¿vale? Es el color este, ¿vale? Pues, o bien aquí, ¿vale? Una tabla de datos, en la que veo que tengo Andalucía, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, ¿vale? Y fijaros, si yo añado Canarias, por supuesto me aparece Canarias. ¿Vale? Bueno, pues hemos visto qué cosas puedo hacer aquí en el seleccionar los datos, ¿vale? Puedo cambiar aquí fila y columna, pero también puedo hacerlo aquí. Aquí sin meterme en los datos, cambiar fila y columna. Aquí son las comunidades, los colores para las comunidades y el valor. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo hacer con el gráfico? Hablando de cosas relevantes para los datos, bueno, por supuesto puedo modificar los títulos, ventas totales por comunidad. Puedo añadirle títulos al eje, pues aquí, total, bueno, es que ya tiene puesto la leyenda. Este título aquí no tiene mucho sentido, pero por ejemplo aquí puedo poner datos en miles. ¿Vale? Puedo modificar el diseño de una forma rápida. Aquí puedo ir insertándole cada uno de los datos según considere. ¿Vale? Por ejemplo, puedo añadirle una línea de tendencia exponencial, ¿vale? Probando. Pero aquí tengo unos diseños que ya están preestablecidos que lo que van a hacer es añadirme o quitarme algunos elementos al gráfico, varios a la vez. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Fijaros que lo que hace es que me cambia el fondo del gráfico. Aquí me cambia los títulos, me pone la leyenda arriba, ensancha las columnas, quita las rayas divisorias del fondo, muestra el título, la tabla de datos, el eje vertical. Bueno, veis que me va cambiando. Vale, pues esto es con respecto al diseño del gráfico. Luego, por supuesto, aquí en la zona central tengo lo que es la parte más estética, en la que yo puedo elegir así a simple vista, pues quiero este tipo de gráfico, ¿vale? O puedo modificar los colores. Si este está con colores amarillos, pues puedo todo en azules. Azules grisáceos. Bueno, cambiar fila y columna hemos visto. Y lo que puedo hacer en cualquier momento es cambiar el tipo de gráfico. Vengo aquí, digo, pues tenía un tipo de gráfico de columnas, pues resulta que quiero un tipo de gráfico de líneas, ¿vale? Que me va a quedar así. O quiero uno de barras. ¿Vale? En cualquier momento puedo cambiar el tipo de gráfico, pero hay unos gráficos que solamente se pueden utilizar para depender de qué tipo de datos. ¿Vale? Por ejemplo, si yo tengo, como es este el caso, o bien 4 años, o no puedo utilizar un gráfico circular. Para utilizar un gráfico circular, para utilizar el gráfico, el típico gráfico de quesitos, este que conocemos de quesitos, solamente tengo que tener una serie de datos. ¿Vale? Entonces, yo me vengo aquí a mi gráfico
vengo al diseño del gráfico, a seleccionar los datos, ¿vale? Tengo solamente el total, ¿vale? Y voy a quitar la tabla de datos porque no quiero verla en este momento. En este caso, que es una sola serie de datos, podría cambiarlo a un tipo de gráfico circular. ¿Vale? Bueno, cuidado con los gráficos circulares que son muy llamativos, en general son unos gráficos que gustan mucho, pero no nos olvidemos que el sentido del gráfico es que se visualicen de manera fácil los datos. Si yo presento este dato ahora mismo a alguien, este gráfico no le dice absolutamente nada. Primero, porque los colores son muy similares. Entonces, realmente cuesta trabajo, salvo que nos posicionemos encima, pero así a simple vista, diferenciar esto que es Cantabria de este que es La Rioja, este azul de este azul. ¿Vale? Es muy difícil. Además, no veo los datos en ningún sitio, con lo cual estos dos, que son Canarias y Andalucía, apenas veo la diferencia. ¿Vale? Aquí tengo 6.945 y aquí tengo 6.251. Apenas es una diferencia muy pequeña. Entonces, cuidado con esto. Si voy a utilizar un tipo de gráfico así, circular, ¿vale? Lo primero que debería es ponerlo multicolor, ¿vale? Para que los datos se puedan ver, bueno, de una forma más llamativa. Ya no nos metemos en qué colores ¿vale? Pero mejor multicolor que un gráfico que sea monocromático. Y además es bastante conveniente poner los datos sobre el mismo gráfico, ¿vale? Fijaros que aquí, aunque este triangulito y este triangulito los veo similares, pero bueno, es que efectivamente es el 6 y el 6, o este es el 4 y el 4, ¿vale? Esto ya me indica mejor los datos que yo quiero ver del gráfico, ¿vale? Si yo me vengo a seleccionar los datos, quito total y pongo 2015, 16 y 17, ¿vale? Fijaros que no me ha hecho caso. ¿Por qué? Porque no puedo tener tres series de datos en un gráfico circular. Vamos a coger este total y a quitarlo. Y vamos a quitar el gráfico. ¿Vale? Vamos a seleccionar los 3 años, insertar, decimos que un gráfico circular, y fijaros que a pesar de que yo he seleccionado los 3 años, 2015, 16 y 17, solamente me muestra una serie de datos, ¿vale? Los gráficos circulares como tal, los de quesito de toda la vida, los que conocemos como de quesito, solamente muestran una serie. Puedo venirme aquí y decir, no, mira, en lugar de la del 15, muéstrame la del 16, ¿vale? Pero solamente de una en una, ¿vale? Luego, otra particularidad que tienen algunos gráficos, me vengo aquí a cambiar tipo de gráfico, es que va a depender de los datos, o sea, no todos los gráficos me sirven para todas las cosas. Por ejemplo, tengo un tipo de gráfico que es el de cotizaciones, que fijaros que ni siquiera me lo muestra. ¿Por qué? Porque no tengo datos de tipo cotización de bolsa. Ni siquiera me hace una muestra. Por supuesto, no me deja aceptar. Tengo un tipo de gráfico que es de rectángulos, que igual que con el circular, tengo que tener cuidado porque si no tengo los datos indicados, no me va a decir nada. O sea, pues yo veo que este azul es un poco más pequeño que este amarillo, pero realmente no sé el dato, ¿vale? Y no nos olvidemos que los gráficos lo que tienen que decirnos son datos, ¿vale? Si cambiamos otro tipo de gráfico, por ejemplo el radial, igual que en el circular, solamente
¿vale? Si muestro los tres tipos de en este caso, las tres series de datos, tienen que ser tres series de datos que sean razonablemente dispersas. ¿Por qué? Pues porque si no se me amontonan unas sobre otras y no se distingue bien el gráfico, ¿vale? Tendría que venir aquí o dejarlo en una sola serie de datos. Vale, pues para el 2015, bueno, pues así se vería. ¿Vale? Bueno, ¿qué más cosas puedo hacer? Pues por supuesto puedo mover el gráfico, moverlo a una hoja nueva o moverlo a una hoja existente en otro sitio o simplemente arrastrándolo con el ratón. ¿Vale? Bueno, pues con respecto a los gráficos decíamos también al principio que yo puedo seleccionar datos que están contiguos o datos que no están contiguos. Si quitamos el gráfico, yo selecciono mis comunidades y con la tecla control selecciono el total, me vengo a insertar y le digo pues quiero un gráfico de columnas. ¿Vale? Fijaros que lo tengo o sea, no están contiguos, ¿vale? Bueno, pues no hay ningún problema para presentar un gráfico así. Luego, en cuestión estética, puedo hacer todos los cambios que quiera. Yo puedo seleccionar las barras o las columnas o lo que quiera que sea, ¿vale? Y le puedo dar formato. Formato, ya, pues quiero que en lugar de cuadraditos, que es lo que tenía puesto, quiero pirámides. Y además de pirámides, las quiero de color naranja. ¿Vale? Bueno, puedo jugar estéticamente con el gráfico todo lo que quiera. ¿Vale? Siempre seleccionando el objeto y también desde aquí, ¿vale? Puedo cambiar lo mismo que veíamos aquí en el diseño del gráfico, esto de aquí, el estilo, ¿vale? O el color. Y aquí le puedo añadir elementos al gráfico, ¿vale? Lo mismo que podía añadirlos desde aquí, agregar elemento al gráfico. Y con respecto a los gráficos, pues no hay mucho más que decir, ¿vale? Simplemente no nos olvidemos nunca, ¿vale? Que lo que tratan es de enseñarnos los datos de una manera que sea agradable a la vista, pero que lo importante es que los datos sean legibles, ¿vale? Y sean entendibles, no que quede el gráfico muy bonito, pero no sé lo que me está diciendo el gráfico, ¿vale? Bueno, vamos a ver también en esta lección cómo imprimiría una hoja de cálculo, un libro de Excel, ¿vale? Y simplemente nos venimos aquí al menú archivo, que es el único que es diferente con respecto al resto, ¿vale? Que en los demás lo que hace es que me cambia la cinta de opciones, aquí lo que hace es que me cambia de pantalla y aquí en la zona de la izquierda tengo diferentes opciones. Tengo la opción de imprimir y cuando elijo la opción de imprimir tengo primero una vista previa de lo que va a aparecer impreso, me dice que esta es la primera hoja de 2, en la otra voy a tener el gráfico, ¿vale? Y desde aquí yo puedo cambiar la configuración de la hoja. Puedo imprimir la hoja activa o puedo imprimir todo el libro, en este caso este libro que estamos trabajando solamente tiene una hoja, puedo imprimir una selección si tengo algo seleccionado, ¿vale? En este caso, como no tengo nada seleccionado, pues no me lo muestra. Puedo imprimir a una cara a dos caras, con copias intercaladas. Estos son exactamente las mismas opciones que tengo en cualquier otro menú de impresión de cualquier paquete de Microsoft.